El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En la primera lectura que hemos apenas escuchado, tomada del libro del Éxodo, el Señor nos hace una invitación. No hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Tuve la oportunidad de salir de mi país en el año 99 para estudiar teología en Roma. Era la primera vez que hacía un viaje tan largo y que me enfrentaba a la realidad de ser un extranjero, estar en una tierra que no era la mía. Obviamente yo estaba protegido por la estructura del seminario, tenía un lugar para dormir, alimento, educación. Y si bien es cierto, a mis 20 años esa experiencia era difícil por estar lejos de mis familiares, de todas maneras era una experiencia fácil de sobrellevar. Pero la realidad es que en Italia siempre han llegado muchos inmigrantes, sobre todo en las últimas décadas. Y muchas personas pues llegaban a Roma particularmente con sus maletas cargadas de sueños, con un pasado lleno de tristezas y dolores, buscando un mejor futuro para ellos y para sus hijos. Muy pronto me di cuenta también de una realidad muy triste, y era que las mafias engañaban sobre todo a muchachas jóvenes que buscaban tener éxito en el modelaje, y las mafias se aprovechan de esto para luego, con mentiras, engañar a estas muchachas y eventualmente esclavizarlas. Y es algo que está prácticamente a la vista de muchas personas. Es algo triste, es algo vergonzoso. Todo porque estas personas se encontraban en necesidad de sus países y querían, pues, un futuro mejor. Y tristemente se expusieron al maltrato y al abuso por parte de estas personas inescrupulosas. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos presentes en esta misa hemos nacido en otras tierras. Y otros, a pesar de haber nacido aquí, son hijos de inmigrantes también. Por lo tanto, esta experiencia la conocemos muy bien. Y es por eso que las palabras del Señor hoy nos brindan consuelo. Porque como cristianos no podemos olvidar lo importante que es ser solidario y misericordioso con aquellos que sufren. No podemos entonces tomar ventaja del necesitado, ya que por el contrario, debemos siempre ayudar.
Tengo que decir esto que pudiera ser controversial, pero lo he visto y quisiera que eso no se viviera, no se experimentara. Y es que pudiera resultar hasta cierto punto muy fácil para aquellos que tenemos ya muchos años en este país el olvidarnos de ese inicio que nos lleve eventualmente a ser un poco insensibles con los nuevos que están llegando. Me he encontrado en alguna ocasión personas que me han dicho, es que cuando yo llegué yo pasé mucho trabajo y pasé muchas dificultades y tuve que sobreponerme a muchos obstáculos. Bueno, es cierto. Pero si usted ahora está en la posición de poder ayudar para que las personas que llegan no tengan que llevar tanto golpe y se les ahorre ese dolor, ¿por qué no hacerlo? El hecho de que yo haya sufrido al llegar no implica que los demás tienen que sufrir. Tal vez Dios permitió que usted viniera antes para ahorrarle a los que llegan ahora un poco de ese sufrimiento que usted pasó. Obviamente las personas que llegan a este y a cualquier otro país buscando un futuro mejor tienen que ser conscientes de que el trabajo dignifica y que la mejor manera de salir adelante es trabajando y sobre todo trabajando honradamente, siendo buenos ciudadanos, poniendo su mejor esfuerzo para hacer de este país y del lugar donde se encuentren un lugar mejor para vivir. Eso también es importante, porque no solamente hay que esperar a que las cosas se nos den, también hay que trabajar por ellas. Pero yo creo que podría hablar yo mucho de este tema que es tan actual y tan cercano a nuestras realidades, a nuestras vidas. Pero quiero hacer hincapié una vez más en que Dios tiene tres grupos de personas a las cuales ama con predilección. Y son precisamente los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Y la razón principal por la que Dios demuestra una gran predilección por esos tres grupos es precisamente porque son vulnerables y porque necesitan constante ayuda y amor. Pidámosle pues al Señor, queridos hermanos y hermanas, que nos conceda pues las gracias necesarias para que podamos entender que es nuestro deber como cristianos tender la mano a aquellos que son menos afortunados que nosotros y hacer un esfuerzo extra por compartir con los demás un poco de las bendiciones que Dios nos concede cada día. Yo les quiero comentar en este momento un testimonio que es para la gloria de Dios. Pero es algo que yo escuché una vez de la Madre Teresa de Calcuta, o mejor dicho, leí. En ocasiones cuando las personas se acercaban a la Madre Teresa para pedirle algo, y ella no tenía los medios para poder dar, ella solía irse al Santísimo y decirle al Señor, Señor, tú sabes que quiero, pero no tengo. Si tú realmente me has puesto a esta persona y quieres que yo la ayude en tu nombre, ponme los medios necesarios para que esto sea así. Y la Madre Teresa de Calcuta decía que siempre Dios buscaba la forma y la manera para darle a ella, para que ella siguiera ayudando. Y esto lo experimentaba yo en días pasados, cuando alguien se dirigía a mí en medio de una necesidad, y yo decía, ¿cómo poder ayudar cuando en realidad los recursos son pocos? Y me recordé de la Madre Teresa e hice la misma oración. Y es hermoso ver cómo Dios cumple, cómo Dios provee, sobre todo cuando en nuestro corazón hay deseos de ayudar por amor. Así que les invito a que tomemos el ejemplo de la Madre Teresa y tratemos pues de confiar en Dios para hacer el bien. La segunda lectura nos presenta a un San Pablo quien está muy alegre, muy contento, porque esta comunidad a la cual él ha evangelizado
de Tesalónica ha dado frutos. San Pablo, desde su conversión, se entrega plenamente al servicio de Dios y de los hermanos. Quiere salvar almas para Cristo. Y en Tesalónica han sido receptivos con la palabra predicada. Y no solamente esto, se han convertido ellos en ejemplo para otras comunidades que, viendo el testimonio de estos hermanos, han abrazado también la fe. Y esto llena de regocijo a San Pablo. Y también esto me hace recordar a mí que en mis inicios en la iglesia, por allí en el año 95, pude ayudar durante varios veranos en mi parroquia a lo que allá se llama plan vacacional, aquí le llaman summer camp. Y pude estar allí ayudando a estos niños y niñas de la comunidad parroquial y entreteniéndolos un poco durante el verano con varias actividades. Lo cierto es que cuando me ordeno sacerdote, ya años después, se me acerca una jovencita, ya una adolescente, y comienza a darme las gracias porque ella había sido una de esas niñas que yo había acompañado durante esos veranos. Ya ella era una jovencita involucrada en varios ministerios de la parroquia, comprometida con su fe. Y a mí me llenó de gran gozo y alegría el hecho de verla y saber que el esfuerzo que habíamos hecho este grupo de jóvenes había valido la pena porque ella estaba allí, dándole los mejores años de su vida también a Dios y a la iglesia. Así que esta experiencia que yo viví me hace recordar este pasaje de San Pablo. San Pablo se siente alegre porque ha dado frutos. Es el mismo sentimiento que puede experimentar una madre, un padre, cuando ve que todos los esfuerzos realizados por el bien de sus hijos han dado frutos. Y son hombres y mujeres de bien. Y que a su vez sus hijos e hijas comienzan a educar a sus nietos de la misma manera. San Pablo pues se siente alegre. Ojalá que nosotros también podamos escuchar la evangelización, la palabra que se nos predica y podamos dar frutos también para hacer regocijar al Señor. Pero lo que me llama la atención de este pasaje es lo que dice en cuanto a que los demás pueblos se han convertido porque han visto en la comunidad de Tesalónica que ellos han abandonado los falsos ídolos. Y yo creo que esto nos daría también mucha materia para poder hablar y poder meditar, porque los ídolos son falsos dioses. Cuando nosotros le damos culto o atención a algo que realmente no es Dios y que le roba el espacio a Dios. Y los ídolos pueden ser cosas materiales, el dinero, obviamente, pero también pueden ser incluso hasta otras personas. Valdría la pena que nos preguntáramos, queridos hermanos y hermanas, si tengo también yo un ídolo o algunos ídolos que me estén quitando el amor que debo darle a Dios y que me estén quitando el tiempo y la dedicación que debo darle a Dios. Hay cosas que son importantes y obviamente requieren nuestra atención, pero solo Dios es prioridad en nuestras vidas. Así que pidámosle al Señor que nos dé la gracia de desapegarnos de todo aquello que nos aleje de Él y que ocupe la prioridad de nuestras vidas. Y por último, llegamos al Evangelio que nos presenta una vez más situación en la cual Jesús se encuentra con los fariseos, con los hombres religiosos de su tiempo, quienes se empeñaban en negar su identidad y su autoridad, al igual que su predicación. Y vemos entonces cómo un maestro de la ley, un doctor de la ley se acerca para hacerle una pregunta a Jesús, una vez más para ponerlo a prueba. Este hombre conocía muy bien la ley, este hombre era un gran estudioso de la ley, no tenía que preguntar algo que sabía, pero lo hacía simplemente por el deseo de molestar, podríamos decir. Y Jesús, que conoce el corazón de este hombre, responde de manera categórica:
citando precisamente lo que los judíos practicantes de ese tiempo debían saber muy bien: la ley y los profetas. Y Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero luego agrega: y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo quisiera enfocarme en la segunda parte, en amar al prójimo como a nosotros mismos. El amor de Dios, o el amor a Dios, mejor dicho, debería ser algo en lo cual todos estamos de acuerdo, aunque se nos hace difícil practicarlo, si somos honestos. Pero yo creo que la clave está en esta segunda parte, por el simple hecho de que Jesús nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice en vez de a ti mismo. Y fíjense que muchas veces yo considero que el problema que nosotros tenemos al momento de amar es que no nos amamos lo suficiente. Es que en realidad no hemos podido dejar que Dios penetre en nuestras almas y nuestros corazones para revelarnos su amor. Y que ese amor de Dios toque mi corazón y yo me lo pueda dar a mí mismo. Fíjense, cuando una pareja desea casarse, obviamente es porque ellos se aman mutuamente. Él la ama a ella la ama a él o ama a él. Así que eso es casi innecesario preguntarlo. Yo creo que la pregunta más importante sería si cada uno de ellos se ama a sí mismo. Porque si uno no se ama a uno mismo con el amor que Dios nos ama, difícilmente yo voy a estar capacitado para poder amar a las demás personas. Ese es un gran reto, ese es un gran desafío. Pidámosle al Señor, queridos hermanos y hermanas, que nos permita entonces recibir su amor, retribuirle un poco del amor que Él nos da, aprender a amarnos a nosotros mismos con nuestros defectos, con nuestras virtudes. Y solamente después de esto estaremos capacitados para poder amar a los demás. Termino precisamente comentando sobre una película muy bonita llamada Fireproof, de la cual he hecho mención anteriormente. En esa película, el esposo está arrepentido por cómo ha tratado a su esposa a lo largo de los años. Y él quiere salvar su matrimonio, quiere seguir casado con su esposa. Su esposa, por su parte, está muy herida, muy adolorida por todo lo vivido, y desea simplemente una cosa: dejarlo, separarse de él. Pero este hombre no renuncia a la posibilidad de salvar su matrimonio, y por eso desea hacer muchas cosas, acciones concretas, para demostrarle a ella su arrepentimiento y su amor. Y en un momento la esposa, algo confundida, le pregunta a él: ¿por qué hace todo esto? ¿Por qué no lo hiciste antes? Porque ahora sí eres el tipo de hombre que debías haber sido desde un principio. Y él le da una respuesta muy sorprendente. Le dice: porque antes no conocía lo que era el amor. Y porque en los últimos meses Dios me ha revelado su amor. Yo lo he amado a Él. Y de allí ha surgido un gran amor por ti que nunca antes había sentido. Que Dios nos permita, pues, repito, amar a los demás como Él nos ama, para poder así experimentar la alegría y el gozo que solo Él puede darnos. Así sea.